A KJB Bible Stories. Mi nombre es Mabel. Vamos a estudiar hoy Isaías capítulo 10, parte A. Empecemos con una palabra de oración, porque sabemos que la Biblia tiene un autor, y el autor es el único que nos la puede explicar. ¿Okay? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra y este estudio. Bendícenos con la libertad de poder estudiar, compartir, hablar, y controla nuestra alma, Señor. Rendimos nuestra alma a ti, sálvanos, perdona nuestros pecados, bendice tu palabra, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 dice: ay de los que decretan decretos injustos y escriben maldades que han prescrito. En inglés está la palabra woe, ¿ok? Que es un ay. En la Biblia en español le quitan el ay. Pero el ay es un ay de ti. Como bien lo sabemos, ¿verdad? Vamos a leer. La imagen de la corrupción moral en Efraín se completa aquí al señalar que los jueces del país eran culpables de todo tipo de extorsión y opresión contra los pobres, las viudas indefensas y los huérfanos. Los profetas fieles siempre estaban enfrentados con los jueces injustos y otros funcionarios influyentes de la justicia. Los falsos profetas adulaban a los ricos extorsionadores, pero los verdaderos profetas siempre simpatizaban con los desfavorecidos. En el primer versículo se pronuncia un ay contra quienes promulgaban leyes injustas, que extorsionaban a los pobres como los impuestos muy altos, con quienes escriben gravios. No se aluden a una segunda clase de personas, sino a los mismos legisladores injustos cuyas prescripciones solo pretendían oprimir a las clases bajas. Estas personas, con sus malas prácticas, contradecían diametralmente la ley de Moisés, diseñada para proteger siempre a los débiles y desdichados. Pero esta tiranía no continuará sin venganza, pues el Señor supervisa los caminos de los hombres. ¿Cómo los supervisa? Dios está en control de todo, ¿verdad? Con lo contrario se mostraría contrario. Y ese contrario es la palabra froward. Que froward es... Vamos a ver qué significa froward. Siempre ando acá, ¿verdad? Porque me hace falta... Lo tengo que ir a buscar, pero los perversos, ¿ok? Comentarios sobre Isaías, escrito, es un libro, yo lo tengo. Henry Bultema, páginas 129 y 130. En términos bíblicos, un decreto es una orden o un mandato oficial emitido por una autoridad soberana. Entonces, los líderes de la nación de Israel estaban decretando decretos injustos. Por ejemplo, los taxes, que lo vemos en el Nuevo Testamento, por Roma, ¿verdad? Y escribían maldades que han escrito, se aprovechaban de los pobres y todas esas cosas. Lo vamos a ver en las Escrituras. En Daniel 6 vemos el ejemplo perfecto de alguien escribir o persuadir al rey a escribir un decreto que es injusto. Todos sabemos esta historia, si eres cristiano, ¿verdad? Muy popular. Entonces esos presidentes y príncipes se reunieron ante el rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los presidentes del reino, los gobernadores, los príncipes, los consejeros y los capitanes han consultado para establecer un estatuto real y hacer un decreto firme. Cualquiera que pida a cualquier dios o hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. ¿Qué están haciendo aquí? Están usando la lengua de la serpiente, decepción, ¿verdad?
Oh, todos te van a adorar a ti. Solo le podían pedir a él. Mm. Ahora, oh rey, confirma el decreto y firma el escrito para que no se altere conforme a la ley de los medos y persas y que no se puede abrogar. Versículo 8 significa que la ley de los medos y los persas eran leyes muy estrictas. Una vez que se escribían, nadie las podía editar o borrar. ¿Ok? Excepto Dios, como vamos a ver. ¿A dónde estoy? Por lo tanto, el rey Darío firmó el escrito y el decreto. Cuando Daniel supo que el escrito estaba firmado, entró a su casa abierta las ventanas de su aposento o de su hogar, o cuarto, depende de donde vivía, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a su Dios como lo hacía antes. Entonces estos hombres se reunieron y encontraron a Daniel orando y suplicando ante su Dios. Luego se acercaron y hablaron ante el rey acerca del decreto real. ¿No has firmado un decreto que ordena que todo aquel que pida una petición a cualquier dios o hombre dentro de 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? El rey respondió y dijo, es cierto, según la ley de los medos y los persas, que no se puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron ante el rey, Daniel, que es de los hijos del cautiverio de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni al decreto que has firmado, sino que presenta su petición 3 veces al día. Entonces el rey se alegró muchísimo por él y perdón, me pasé, ¿verdad? Lo que pasa es que si yo pongo todo eso, agarra muchísimo espacio, pero sabemos lo que pasa, que si van y lo arrojan, ¿verdad? Al pozo, porque tiene el rey Darío que obedecer su propia ley, porque son decretos, ¿verdad? Entonces en el 23, entonces el rey se alegró muchísimo por él y mandó que lo sacaran a Daniel del foso, ¿verdad? Porque sabemos que le dice, ¿tu Dios te ayudó? Y así que Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión que había creído, porque había creído en su Dios. Entonces el rey ordenó que trajeran a los hombres que habían acusado a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones, y ellos a sus hijos y a sus esposas, y los leones se apoderaron de ellos y los destrozaron todos los huesos antes que llegaran al fondo del pozo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que la paz les sea multiplicada. Por mi parte decreto en todo el dominio de mi reino, todos tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y establece para siempre, y su reino indestructible, y su dominio perdura hasta el fin. Él libra y rescata y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra, y libró a Daniel del poder de los leones. Entonces ese es un ejemplo de un decreto injusto. En Lucas 11:42 en adelante dice, ay de vosotros fariseos, que diezmas la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ay de vosotros fariseos, que amáis los primeros asientos de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros invisibles y los que andan sobre ellos no se conocen. Respondiendo entonces uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, al decir eso también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni con un dedo tocáis las cargas. Eso es exactamente un ay para los intérpretes de la ley, o los que están editando y añadiendo a la ley. Entonces, esos intérpretes
estos fariseos, toda esta gente, debían de haber sido una bendición para la gente común, pero no lo fueron, ¿verdad? Porque cargas a los hombres, 47, hay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas y vuestros padres los mataron. De cierto dais testimonio que permitís las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Como dicen un dicho mexicano, el que le agarra la pata a la vaca, también la mata, ¿verdad? Estas personas, los líderes, de la nación de Israel, también tienen culpa de la muerte. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo que hicieron sus padres en lo que se profetiza y se escribió en el libro de Isaías. Es claro que toda la Biblia del Antiguo Testamento refiriéndose a este tema. Ok. El 49, por eso también dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo. De cierto os digo que será demandada de esta generación. Nota que de nuevo vuelve a hablar de los intérpretes de la ley. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, no entráis vosotros mismos, y a los que entraban se lo impedisteis, sí. Entonces, es verdad. Puedes decir a alguien: mira, no hagas esto, y si tú no lo haces, te estás haciendo un hipócrita. Tenemos que dar consejos también con lo que vivimos. Nuestro testimonio es más fuerte que lo que sale de la boca, ¿verdad? O digamos, eso está mal, eso está bien. Como vivimos declara de verdad quién somos. Entonces, eso ahí explica con todo esto hay de los que hacen decretos, ¿verdad? Y que escriben cosas. Maldades que han prescrito. Versículo 2. Ya me lo pasé, creo. Ok. Versículo 2. Para pervertir el juicio de los necesitados y para robar la justicia a los pobres de mi pueblo, que las viudas se conviertan en su presa y los huérfanos sean arrebatados. Entonces te das cuenta cómo el versículo 2 y el 1 están sobre el mismo tema. Están decretando cosas que no son justas, ¿verdad? Están robando la justicia a los pobres, a las viudas. Recuerda que en los versículos ahorita vamos a leer que va a explicar todo eso. Y los huérfanos sean arrebatados. ¿Arrebatados de qué? De lo que les pertenece, de su... Ahorita vamos a ver. Aquí me recordó este versículo en Isaías 1:23. Tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. Todos aman las dávidas. Dávidas son premios, rewards. Y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos a la causa de la viuda. ¿Suena similar al versículo 2? Sí. A los pobres que querían iniciar procedimientos legales ni siquiera se les permitía hacerlo, y las posesiones de las cuales las viudas y los huérfanos tenían un derecho bien fundado eran por ellos un botín bienvenido. Comentario bíblico de Kell y Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. Ahora sí. No pervertirás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás la prenda ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino acuérdate que fuiste siervo en Egipto, que de allá te rescató el Señor tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Lucas 18 dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual vino a él diciendo, hazme justicia.
de mi adversario. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una parábola, ¿ok? Que está enseñando cómo de injustos serán. Entonces, ¿qué está pidiendo? Hazme justicia de mi adversario. Significa que una persona le estaba molestando a la viuda. Y él vino a que le ayudara. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo para sí. O dijo en sí mismo. Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, Dios da esta parábola en muchos significados, ¿verdad? Que este versículo lo lleva a referencia a agonizar, ¿cómo se dice? To plead, rogarle a Dios, venir a Dios como la viuda, pidiéndole, ayúdame, ayúdame. Ese es el motivo por el cual Cristo puso esta parábola, pero también nosotros podemos aprender un estilo como los jueces serán injustos. Pero este pueblo tiene un corazón rebelde y rebelde. Miren cómo la Biblia en español falla. Me da vergüenza que hagan eso. A ver. 5:23. Revolting creo que es acá. Disculpen que no me doy cuenta de los errorcitos. Este pueblo tiene un revolting and rebellious heart. Revolting. Vamos a ver. La palabra revolting. Acá abajo la palabra Mara es rebelde. Y acá en revolting vamos a ver qué es. Que la Reina Valera no supo traducir. Vamos a decirlo claro. Rebelde, testarudo. Testarudo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la primera o la segunda? No me acuerdo. Testarudo. A ver. La primera. Ok. Se han rebelado y se han ido, ni dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Él nos reserva los tiempos señalados de la siega. ¿Qué significa eso que Él nos reserva los tiempos señalados de la siega? Dios te trajo una tierra de Canaán, ¿ok? Estaba hablando como un israelita. Y Dios te da la lluvia y te da la cosecha, ¿ok? Allá en el ¿cómo se llama? En Egipto tenían que ir al lago para recoger el agua para cosechar. En la tierra de Canaán había lluvia, ¿ok? Era una bendición. Creo que está en Deuteronomio 32 esa información. Ok, entonces, ¿dónde estoy? Vuestras iniquidades han desviado estas cosas. ¿Qué pasa? Dios ya no va a mandar la lluvia. Recuerden Isaías 5, Dios ya no protege a la vid. Se han desviado estas cosas y vuestros pecados os han privado de lo bueno, porque entre mi pueblo se encuentran hombres malvados. Acechan como quien pone lazos, tienden trampas, atrapan hombres como una jaula llena de pájaros. Así sus casas están llenas de engaño porque se han engrandecido y se han enriquecido. ¿Usted recuerda Deuteronomio 32? Jesurum se ha engordado. Ese engordamiento habla de rebelión y se han enriquecido. Engordan, brillan. Así pasan por alto. Ese es Deuteronomio 32, disculpa. No, es Jeremías. Porque también en Deuteronomio 32 dice que brillan. Por eso pensé que era. ¿Y dónde estoy ahora? Ok. Pasan por alto las obras de los malvados, no juzgan la causa del huérfano. Y la causa se está refiriendo a lo que es justo para el huérfano. ¿Ok? Pero prosperan y no juzgan el derecho del necesitado.
¿No he de castigar por estas cosas? Dice el Señor. ¿No se vengará mi alma de una nación como esta? Algo terrible y asombroso se ha cometido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan por su cuenta y mi pueblo así lo desea. ¿Y qué haréis al final? Entonces estamos viendo lo malo que hacían con esas personas y Dios tiene un castigo, ¿ok? Ay del que edifica su casa con justicia y sus aposentos su casa con injusticia, sus aposentos con injusticia. Ahora sí tengo curiosidad, ¿qué es esto de aposentos? Porque no usamos esa palabra hoy, ¿verdad? Vamos a ver. Mismo Jeremías 22. En inglés usa la palabra chambers, que significa cuartos o recámaras. Vamos a ver qué significa acá en el original. Usted puede adelantarle si no le interesa aprender, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde estoy yo? Ya me la pasé. Chambers, Aliyah, Elijah, quizás. Aliyah. Bueno. Qué raro. ¿Qué es un parlor? Parlor, maybe así. Ay. Un salón. No es salón de lo que pensamos hoy, ¿ok? Ahí donde estoy acá. También acá uso otra palabra. A loft. Aquí está la palabra loft, que dice que en español es desván. Yo ni siquiera sé qué así se decía. Básicamente es un cuarto, ¿ok? Pero sabemos que en Israel vivían en de estas cabañas, ¿verdad? En tents. Y claro, en una tent. Hoy en día sí se separan las tents, ¿verdad? Porque yo he visto una tent grandísima con división. Pero en aquel tiempo no se dividían. Pero en este tiempo que está hablando, sí tenían casas grandes. Porque recuerde por ahí, creo que es en Isaías 5, donde dice que se poseían las casas de los pobres. Como lo dijo acá arriba. Bueno, no lo ha dicho, creo que no. Vamos a continuar. Y ahora me tengo que acordar dónde estoy. Aposentos con injusticia que se aprovechan del servicio de su prójimo sin salario y no le pagan su trabajo. Entonces contrataban a gente y les hacían sus casitas. Oh, te voy a pagar al último. Y al último, no pagaban. Entonces que Dios está molesto. Eso se llama injusticia. Que dice, me edificaré una casa espaciosa y amplios aposentos. Y le abriré ventanas. Y le abre ventanas. A ver, ¿qué pasó aquí? En el lenguaje original significa una rompida, ¿ok? Pero le abre las ventanas. ¿Cómo significa que abre ventanas? Que hace hoyos para que tenga ventanas. Y está techada con cedro y pintada con vermellón. ¿Reinarás tú porque te refugiaste en el cedro? ¿Acaso tu padre no comió y bebió y practicó justicia y justicia, entonces le fue bien? Otro error. Ay, ay, ay. Es juicio y justicia. Y su padre se está refiriendo de Josías. Josiah en inglés.
Y entonces le fue bien, juzgó la causa del pobre, del necesitado, y entonces le fue bien. Josiah, el rey, o Josías, es el padre de este muchacho Joacim, o Jehoiakim, yo creo que se dice. Y le fue bien a él, ¿verdad? Porque hizo lo correcto, juzgó la causa del pobre, del necesitado, y le fue bien. ¿No fue esto conocerme? Dice el Señor. ¿Qué significa ese punto? A él Josías, al hacer bien, testificó que conocía a Dios, porque hizo lo que le agradaba a Dios. Pero tus ojos y tu corazón no están puestos sino en tu avaricia, en derramar sangre inocente, en opresión, en violencia. Por tanto, así dice el Señor acerca de Jehoacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo lamentarán diciendo, ay hermano mío, ni ay hermana, no lamentarán diciendo, ay Señor, ni ay su gloria. Será enterrado como un asno, arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Y hay más, si le sigues leyendo, te invito a que lo leas. Entonces, se portó como un burro, lo van a enterrar como un burro. Un asno es un burro. ¿Qué es para nosotros aquí? Aprender las buenas obras de Josías, porque él tenía la justicia de Dios, tenía el Espíritu de Dios para hacer estas cosas justas. Al comparado a su hijo Joacim, hizo cosas malas. ¿Ok? Mira, fue arrastrado, arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Ay, ay, ay. Por tanto, puesto que pisoteas al pobre y tomas de él cargas de trigo, edificáis casas de piedra labrada. Ese versículo tiene que ver con uno de los anteriores que leímos. Mas no las habitarán. Plantarás hermosas viñas, mas no las beberéis el vino de ellas. Recordando Isaías 5. Porque yo conozco, y también el 7. Porque yo conozco vuestras muchas transgresiones y vuestros grandes pecados que afligen al justo, aceptan cohecho y a los pobres en la puerta desvían a su camino. Oíd esto los que se atragantan a los necesitados. Y Dios aquí usa esa palabra de atragantar. Algo que tiene dificultad en la garganta o te lo comes muy rápido, una de las dos. Te estás atragantando a los necesitados para destruir a los pobres de la tierra. Diciendo, noten, pídanle al Señor discernimiento, entendimiento para poder lo que se va a decir ahorita. Diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo? Y el sábado para vender el trigo. Aunque la primera palabra es grano y la segunda palabra es trigo, pero en el lenguaje original, en el lenguaje en inglés dice elote, o maíz. Pero sabemos que este maíz es trigo, ¿ok? Reduciendo, aquí está mal, porque lo miré en el original. Reduciendo el efa. Solita la Biblia se explica, miren. Y aumentando el ciclo y falseando las balanzas con engaño, para comprar a los pobres por plata y a los necesitados por un par de zapatos y vender los restos del trigo. Entonces la gente era tan malvada que se aprovechaban de los necesitados y de los pobres que estaban reduciendo la efa. O sea que en vez de dar 1 kilo de granos, le quitaban la comida o ponían una pesa para que falseaban la pesa básicamente, ¿ok? Aumentando el ciclo, cobraba más caro, ¿ok? Y miren, compraban a los pobres por unos zapatitos. Miren qué terrible. Y vender los restos del trigo.
O sea que en vez de estar enfocados en Dios, agradeciéndose, deleitándose en el sábado o en la luna nueva, que era una fiesta, ah, estaban pensando en la avaricia, en el dinero, en comprar a los pobres, en hacer maldades. Recuerden que hay un versículo por ahí que dice que no duermen excepto que se hacen maldad. Y en ese versículo habla que están en la cama planeando, otro versículo, no sé si es el mismo, que están en la cama planeando la maldad que van a hacer para el otro día. Terrible, terrible, que Dios nos ayude. Y aquí porque siempre se me hace un espacio, se me permiso. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo del hombre, dile, tú eres la tierra que no fue purificada, ni sobre la que llovió en el día de la indignación. Hay una conspiración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que devora la presa, han devorado almas, se han apropiado del tesoro de las cosas preciosas. Han dejado a su paso muchas viudas, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas santas, no han hecho diferencia entre lo santo y lo profano, ni han hecho distinción entre lo impuro y lo limpio, y han escondido sus ojos de mis sábados, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Te suena que es justo esto? La verdad que no. El 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que devoran la presa para derramar sangre y destruir almas, para obtener ganancias deshonestas. Sus profetas los han revestido con todo suelto, viendo vanidad, adivinándoles mentiras y diciendo así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. Entonces estamos viendo que para voltear la necesidad, para voltear a los necesitados del juicio, para tomar lo que es justo del pobre de mi pueblo, para que las viudas puedan ser su que son atrapados, para que roben a los huérfanos. Esa palabra pray significa, se me sale del cerebro. A ver, pray, pray, pray. Presa. Ok. Y se acuerdan acá que dijo una cosa, que el toro de la tierra que no ha sido purificada. ¿Por qué? Porque estaban llenos y retacados de pecados. Y fíjense que los profetas les iban y los visitaban y les predicaban y no hacen caso. Por eso Cristo, donde leímos allá en Mateo, o en el Nuevo Testamento, donde habla que das cosas y que tú ni las puedes levantar. Porque tenían el mismo carácter, el mismo espíritu, los mismos pecados que la nación de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El pueblo de la tierra ha oprimido y robado, y ha oprimido al pobre y al necesitado, incluso ha oprimido injustamente al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que construyera el vallado y se interpusiera en la brecha delante de mí, defendiendo la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo encontré. Por eso he derramado mi indignación sobre ellos. Los he consumido con el fuego de mi ira, he castigado su propio camino sobre sus cabezas, es el Señor Dios. Versículo 30 está hablando, por ejemplo, en el tiempo cuando Dios quería destruir la nación de Israel cuando estaban en el desierto. Moisés intervinió para que Dios no los destruyera. Dijo, destruyeme a mí, no a ellos. También, ¿quién más? Tener otra persona en mente se me fue, déjeme ver. Básicamente Dios quería encontrar un justo, pero no había. También cuando Abraham estaba diciendo, ¿y si hay 50 justos, la vas a destruir? 50, 40, 30, 10 justos. Y dijo, si hubiera 10 justos, no la destruirían. Y literalmente sabemos que había solamente un justo, Lot. Y no tan justo, pero era justo comparado a los demás. Versículo 3. Se acabé. A ver. Sí, se acabé. Versículo 3. ¿Y qué harás en el día de la visitación? Ahora, has hecho todo esto.
Ahora, ¿qué vas a hacer cuando yo venga a castigarte? Es lo que está diciendo ese versículo. Y en la desolación que vendrá de lejos, ¿a quién oirás por ayuda? ¿Y a dónde dejarás tu gloria? Entonces los líderes, los más sabios en injusticia, en maldad, eran los más riquitos, ¿ok? Porque le quitaban a los pobres. Y entonces la riqueza, que en inglés se dice the wealth, todo eso era la gloria de los que se gloriaban estos. No se gloriaban de Dios, se gloriaban de lo que tenían, sus posesiones, sus viñas, sus tierras, sus casas, sus mansiones. ¿Qué harán para salvarse en el día de la visitación? Cuando yo venga a visitarlos con ira, como las siguientes palabras limitan la expresión, cuando yo venga a visitarlos con ira. Como las siguientes palabras limitan la expresión, la desolación que vendrá de lejos de los asirios, esto lo añade porque los israelitas, habiendo debilitado a los judíos y estando en amistad con los sirios, sus vecinos más prójimos estaban seguros. ¿A quienes huirían en busca de ayuda? ¿A los sirios, como ahora lo hacéis? Pero serán destruidos junto con vosotros. Segunda Reyes 16:9. ¿Y a dónde dejaréis vuestra gloria? Para que se mantenga salvo para vuestro uso, y para que os sea devuelta como la llaméis. Por su gloria se refiere, ya sea número 1, a su poder y autoridad, de los que ahora abusaron tan perseveramente, o número 2, a su riqueza obtenida por injusticia, como a veces significa gloria. Véase Génesis 31:1, Salmos 49, 16 y 17. Y aquí lo junté porque sí le puedo dar espacio, pero... ok. Sin mí, ¿qué significa eso? Sin mi favor y ayuda que habéis perdido, y no buscáis recuperar, se inclinarán. A pesar de todos sus tesoros bajo los prisioneros, o entre los prisioneros caerán bajo los muertos, o entre los muertos. El significado es que era en vano para los israelitas confiar en su propia fuerza o en la ayuda de los sirios o de cualquier otro aliado, ya que era solo de Dios que podía obtener liberación, sin cuya ayuda o cuando Él los abandonará, todos se inclinarán bajo el yugo de los asirios. Comentario de Benson. Porque han curado con ligereza la herida de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Se avergonzaron de haber cometido abominación? No. No se avergonzaron en absoluto, ni pudieron ruborizarse. ¿Qué significa eso? Ponerse rojitos. Por tanto, caerán entre los que caen. En el tiempo de su visitación serán derribados, dice el Señor. Entonces Dios les mandó advertencias y no hicieron caso. Ciertamente los consumiré, dice el Señor. No habrá uvas en la vid. Se acabó tu vinito, Israel. O digamos Efraín. Ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará, y lo que les he dado pasará de ellos. Mi corazón está quebrantado por los profetas, todos mis huesos tiemblan. Soy como un ebrio, como un hombre a quien el vino ha dominado por causa del Señor y por las palabras de su santidad. ¿Qué palabras son esas? Del 10 en adelante. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está de luto y los lugares agradables del desierto se han secado, y su camino es malo y su poder no es recto. Porque tanto el profeta como el sacerdote son profanos. Sí, en mi casa he hallado su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino les será como resbalones en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos.
incluso el año de su visitación, dice el Señor. Entonces, cuando Él habla de esa visitación, habla de la paga del pecado. Y sabemos la paga del pecado es la muerte. Dice el Señor, y he visto necedad en los profetas de Samaria, profetizan en Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. ¿Cómo se llama eso? Engañar a la gente, ¿verdad? También vi en los profetas de Jerusalén cosa horrible, cometen adulterio, andan en mentira y fortalecen las manos de los malignos, para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Eso está en Isaías capítulo 1. Lo refiere como Sodoma. Vienen los días de la visitación, vienen los días de la recompensa. Israel lo sabrá, el profeta es necio, el hombre espiritual está loco, por la multitud de tu iniquidad y el gran odio. El atalaya de Efraín estaba con mi Dios, pero el profeta es una trampa de cazador, y en todos sus caminos y odio en la casa de su Dios. Se han corrompido profundamente como en los días de Gabá. Por lo tanto, Él recordará su iniquidad, castigará sus pecados. La visitación es exactamente el tiempo de castigar los pecados. Qué interesante que cuando hay odio, hay locura. Cuando hay odio, hay iniquidad. Que Dios nos salve y nos cure y nos ayude en todo para no repetir la historia de Israel. El hombre bueno ha desaparecido de la tierra. Entre los jóvenes no hay nadie recto. Los jóvenes, recuerda en el capítulo 8, el capítulo 9. Uy, qué terrible. Todos acechan a la sangre, cada cual caza a su hombre como una red para obrar el mal con ambas manos. El príncipe pide y el juez pide recompensa, y el grande expresa su deseo perverso, y así lo encubren. El mejor de ellos es como una zarza, el más recto, más afilado que un seto de espinos. El día de tus atalayas y tu visitación viene. Ahora será su perplejidad. Viene a nacer. Iba a decir otra cosa. Perplejidad. Bueno, qué interesante. Hay veces que uno mezcla, ¿verdad?, el español e inglés. Así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén, la he puesto en medio de las naciones y de los países que la rodean, y ella ha cambiado mis juicios por iniquidad, más que las naciones, y mis estatutos más que los países que la rodean, porque han rechazado mis juicios y mis estatutos, y no han andado en ellos. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque os habéis multiplicado más que las naciones que os rodean, y no habéis andado en mis estatutos, ni habéis guardado mis juicios, ni habéis obrado conforme a los juicios de las naciones que os rodean. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones, y haré en medio de ti lo que no he hecho, ni volverá a hacer nada parecido a causa de todas tus abominaciones. Y es plural, así que sus. Por tanto, los padres devorarán a sus hijos en medio de ti, y los hijos devorarán a sus padres, y ejecutaré juicios en ti, y a todo tu remanente los esparciré todos los vientos. Por tanto vivo yo, dice el Señor Dios, ciertamente por haber profanado mi santuario, y con todas tus cosas detestables, y con todas tus abominaciones. Va, la abominación, sí. Por eso también te debilitaré, y no perdonaré, ni tendré piedad. Una tercera parte de ti morirá de peste, y de hambre serán consumidos en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada y en tu derredor, y esparciré una tercera parte a todos los vientos, y sacaré espada tras ellos. Así se cumplirá mi ira,
y haré que mi furor descanse sobre ellos y seré consolado. Y sabrán que yo el Señor lo he dicho en mi celo, cuando haya cumplido mi furia en ellos. Además te haré una desolación y un oprobio entre las naciones que te rodean a la vista de todo el que pase. Así será un oprobio y una burla y una instrucción y un espanto para las naciones que te rodean, cuando ejecute juicios en ti con ira y con furia y con reprensiones furiosas. Yo el Señor lo he dicho. Cuando envíe sobre ellos las flechas malignas del hambre y que serán para su destrucción, y que enviaré para destruirte a ti, aumentaré el hambre sobre ti, quebrantaré tu sustento de pan, y enviaré sobre ti hambre y malas bestias, y te dejarán sin hijos, y la peste y la sangre pasarán por ti. ¿Por qué los van a dejar sin hijos? ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mismo. Ellos no les importó a los huérfanos, no les importó a las viudas, no les importó al que estaba con hambre. Entonces se les vuelve a su propia cabeza cuando trataron a su prójimo. ¿Ok? Aumentará el hambre sobre ti, quebrantaré tu sustento de paz, enviaré sobre ti hambre y malas bestias, y te dejarán sin hijos, Y la peste y la sangre pasarán por ti, y traeré sobre ti la espada. Yo el Señor lo he dicho. Si el Señor lo dice, se va a cumplir. Exacto. Entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había dado esa respuesta, diciendo: ¿acaso el Señor no se acordó del incenso que quemaron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes, sus padres, sus reyes, sus príncipes y el pueblo de la tierra? Así que el Señor no pudo soportarlo más a causa de la maldad de sus acciones y a causa de las abominaciones que cometieron. Por lo tanto, su tierra es una desolación y un espanto y una maldición, sin habitantes como lo es hoy, por haber quemado incienso y haber pecado contra el Señor y no haber obedecido su voz ni haber andado en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso les ha sucedido este mal como les hoy. Dios es muy justo y misericordioso, pero se puede llenar la copa. ¿Y a dónde dejaréis vuestra gloria? Ahora nota que, ¿por qué puse todos los versículos acá? Oh, ok, ya vi. Porque este último. Ok, ¿a dónde dejaréis vuestra gloria? ¿A dónde dejaréis vuestra gloria? Y sus altos títulos y emblemas de honor como príncipes, jueces y magistrados civiles, de los cuales serían despojados, o mejor dicho, sus riquezas, como las interpreta Aben Ezra. Sus riquezas injustas que obtuvieron pervirtiendo el juicio de los pobres y necesitados, de las viudas y de los huérfanos, de los cuales se gloriaban, y que ahora les sería arrebatado cuando fueran al cautiverio. Pienso que la palabra de Dios es más bonita y explícita que lo que puede ser un comentador. La palabra lo dice tan bonito. ¿Dónde dejaréis la exposición de Gil sobre toda la Biblia? ¿Dónde dejaréis vuestra gloria? Al hablar de gloria, algunos han entendido que el profeta se refiere a sus ancianos, príncipes y nobles, y preguntan dónde encontrarán un lugar seguro para ellos, pero probablemente se refiere a sus riquezas. Riquezas, magnificencia. Ok, voy a escoger borrar este párrafo porque creo que fue suficiente. Claramente. Así que ya no hay necesidad de otra cita. Entonces viene la palabra del Señor al profeta Jeremías diciendo: así dice el Señor Dios de Israel: así diréis al rey de Judá, que os envió a mí palabra a consultarme.
que os envió a mí para consultarme. He aquí el ejército de Faraón que ha salido para ayudarlos volverá a Egipto, a su tierra. O sea que, ¿qué pasó? Que están pasando las cosas. ¡Ay, queremos volver a Egipto! Allá teníamos leeks. ¿Cómo se dicen leeks? ¿Quién sabe? Pero es una cebolla así como grande, verde. Allá, ¿se acuerdan cuando estaban en el desierto que estaban llorando y quejándose? Pues ahora están en la misma situación, Dios les está castigando y ahora dicen, queremos a Egipto que nos ayude. Entonces llaman a Egipto. Entonces dice, por eso Dios aquí dice en el versículo, ¿quién les va a ayudar? Bueno, pues van a buscar a Egipto. Anteriormente en otro capítulo vimos que Ahaz, perdón, pidió la ayuda del rey de Asirio, Tiglat-Pileser. Pues aquí está la ayuda de Egipto, ¿verdad? Pero nota lo que dice, que va a volver a su tierra. Y los caldeos volverán y pelearán contra esta ciudad y la tomarán y la prenderán fuego. Jerusalén se acordó de los días de su aflicción y de sus miserias, de todas sus cosas buenas que tuvo en los días de antaño, cuando su pueblo cayó en manos del enemigo y nadie la ayudó. Los adversarios la vieron y se burlaron de sus sábados. Qué terrible. Entonces, nadie las podía ayudar, aunque le fueron a ayudar a Egipto, a Sirio. ¿Por qué? Porque es el castigo de Dios. Nadie puede parar a un Dios único, ¿ok? Y soberano, creo que se dice así. En cuanto a nosotros, nuestros ojos desfallecieron y aún por nuestra vana ayuda. En nuestra vigilancia hemos estado esperando a una nación que no pudo salvarnos. Dios era su ayuda, su salvación, su protección, y ellos, sus ojos se les fueron por las vanidades de la tierra. Recuerda que no destruyeron a todos los habitantes que estaban en Canaán. Recuerda que no destruyeron a todos los de alrededor, como Dios les había dicho que lo hicieran. Entonces, por eso la influencia los influenció y se hicieron vanidosos a la idolatría. No tengas miedo cuando uno se enriquezca, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Notas la gloria, las riquezas? El bienestar. Porque cuando muera no se llevará nada, su gloria no descenderá tras él. Aunque mientras viva bendijo su alma, y los hombres te alabarán cuando te hagas bien en ti mismo. Irá a la generación de sus padres, nunca verá la luz. El hombre que tiene riquezas, pero no entiende, es como los animales que perecen. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, más la justicia o la rectitud libra de la muerte. Voz de aullido de pastores, porque ha sido saqueada su gloria. Voz de rugido de leoncillos, porque ha sido saqueada la gloria de Jordán. No más gloria, pobreza, hambre, muerte. ¿Por qué? Porque no amaron a Dios sobre todas las cosas. Así dice el Señor, no se alaba el sabio en su sabiduría. Dijeron, ya Dios nos trajo a la tierra de Canaán, ya no ocupamos a Dios, ya estamos bien, tenemos nuestra propia tierra, nuestros animales, todo tenemos, no ocupamos a Dios. Qué ignorantes, qué insensatos. ¿Ok? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mucha gente se cree mucho que porque tiene músculos. Eso no es correcto. O trabaja sus músculos, ¿verdad? No se gloríe en eso. No se gloríe que porque tiene tanto dinero guardado en el banco. No se gloríe en nada. Se gloríese en lo que Dios le da a usted, que es la vida, que le da la misericordia. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. Si te quieres alabar, alábate en esto. También hay un versículo que dice, let another man praise thee.
que otro hombre te alabe. Y esa alabación no es de alabar como adorar a Dios, es que te digan, ay, qué buena persona eres. Mira que tú ayudas a los pobres. ¿Ok? ¿Qué dice? Me lo pasé, disculpen. Mas alabes en esto en el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios sabe nuestras obras, nuestros sufrimientos, Dios sabe todo. Tenemos que buscar a Dios más. Él da según las frutos de sus obras. El fruto de las obras de Israel fue maldad. Entonces Dios tiene que se tiene que comportar como un enemigo. Entonces hoy Dios, mira lo que Dios está hablando aquí. No acaba el versículo, pero Dios está tratando de hablarnos por medio de lo que pasó en la historia de antaño, que se vuelve a repetir. Somos los mismos seres humanos, con las mismas debilidades, pero Dios está para ayudarnos. Entonces engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si tu corazón es perverso, Dios te ofrece un nuevo corazón. ¿Ok? Escudriño el corazón, yo al Señor escudriño el corazón, pruebo los riñones. ¿Saben que esta palabra está incorrecta? Esta palabra es reins. ¿Y qué reins significa? Los caminos. ¿Ok? Ahora vamos a ver en Google. Me va a decir riñones porque no sabe español este Google. ¿A qué me dice riñones sí o no? Ahora ya no sé escribir. A ver si sé. Oh, pues. Horrendas. Thank you. Ahora sí sabes español. Hello. Ok, si le pones ese te sale riñones. Ay, qué Google. Google me tiene que pagar un dinerito para que yo le enseñe español. Las riendas, ¿ok? Que significa también los caminos. La verdad, para mí Google Translate ha sido una bendición, ¿ok? Porque si yo tradujera todo de poquito a poquito, tardaría muchísimo. Un estudio yo creo que tardaría... No, y si no tuviera la Biblia en español, sí la tengo, ¿verdad? Pero digamos que no tuviera la Biblia en español, tardaría muchísimo. Entonces, gracias a Dios que existe eso. Como la perdiz... Ok, ¿dónde me quedo? Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Como la perdiz empolla huevos y no los empolla. Ay, otro error. Vamos a ver. Lo correcto debe decir como la perdiz empolla huevos y no los atiende. Las gallinas sí le gusta atender, ¿verdad? Pero esta perdiz no. Así que el que acumula riquezas sin justicia los abandonará en la mitad de sus días y al final será un necio. Versículo 4. Hay mucho que se tiene que decir porque hay muchas cosas. Por ejemplo, si mí serán dominados, dice aquí, bajo los prisioneros. Se tiene que buscar todo, ¿verdad? Y por eso no fueron estudios bíblicos, sino eran los versículos para comprobar de qué está hablando Dios y dónde lo dice y todo eso. Y caerán bajo los muertos, con todo eso su ira no se ha calmado, sino que su mano aún está extendida. Entonces van a caer dominados, ¿verdad? Bajo los prisioneros, caerán bajo los muertos. Todo eso se tiene que encontrar en la Biblia, un cumplimiento. ¿Y qué significa si me se inclinarán o serán dominados?
Las palabras así traducidas parecen contener una respuesta a las preguntas anteriores. En vano buscan refugio y ayuda en otros, porque sin mi favor y ayuda que han perdido y buscan recuperar, que les retiaré, o porque están sin mí o abandonados por mí, se inclinarán y a pesar de todos sus socorros. Los socorros fue Egipto, Asiria, ¿verdad? Y no pudieron ayudarlos. Si recuerdan todo eso de otro estudio. Con todo esto, eso fue comentario de Matthew Paul. Con todo esto su ira se ha calmado, no se ha calmado, sino que su mano todavía está extendida. Este párrafo se ha repetido en otros versículos en Isaías. Pues no había llegado todavía la destrucción final y total de la nación de los juicios cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Les quedaba una calamidad mayor que vendrá a manos de los romanos. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Salmo de David. Bendito sea el Señor, mi fortaleza, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Aquí la palabra es enseña. A mis manos a pelear. Ustedes saben que la nación de Israel eran muy pleiteros, ¿verdad? Tenían que matar naciones y eso. Y mis dedos para la batalla, mi bien y mi fortaleza, mi alto refugio y mi liberador, mi escudo y en quien confío, quien somete a mi pueblo bajo mis pies. Entonces, porque no se quieran ser dominados o poseídos o bajo yugo con Dios, tuvieron que ser dominados bajo los prisioneros. ¿Ok? Opción esto o resultado esto. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, se acercará el sacerdote a hablar al pueblo y él les dirá: Oye Israel, os presentáis hoy a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaya vuestro corazón ni temáis, no se acobarden ni se desmayen delante de ellos. Porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Esa era la esperanza que Dios les había ofrecido, estar con ellos y ser su protector. En obediencia son estas promesas, en desobediencia no. El Señor peleará por vosotros y nosotros estaréis tranquilos. Qué bonita paz, ¿verdad? No tendrás necesidad de pelear en esta batalla. Preparaos a estar firmes y ver la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con nosotros. ¿Se dan cuenta que pongo nosotros en el mismo verso? Ok. Déjame ver algo acá arriba. En Deuteronomio dice: porque el Señor juzgará a su pueblo y se arrepentirá por sus siervos cuando vea que su poder se ha agotado. Peleaban y no podían ganar. Y que no queda nadie encerrado ni abandonado. Dirá: ¿dónde están sus dioses?
Ahora Dios se está burlando de ellos. ¿Dónde están tus baales, tus aceras, tus imágenes? ¿Dónde están tus dioses? La roca en que confiaban, en vez de que Cristo fuera su roca, aunque no conocen de Cristo aún, el Padre fuera su roca, habían sido idólatras, que comían la grosura o la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones o sacrificios. Que levanten y los ayuden, que se levanten y los ayuden y sean su protección. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Yo hiero significa yo mato. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque alzo mi mano al cielo y digo, vivo para siempre. Si afilo mi reluciente espada y mi mano se aferra al juicio, vengaré a mis enemigos y daré el pago a los que me odian, embriagaré mis saetas, mis flechas con sangre y mi espada devorará carne. Y esto con la sangre de los muertos y los cautivos desde el principio de las venganzas sobre el enemigo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto. Sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que les rodeaban, a los cuales se inclinaron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon y los vendió a sus enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron hacerles frente, ya no tenían fuerza. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho. Y como el Señor les había jurado, y estaban muy angustiados. Ahora sí van a tener miedo, ¿verdad? Ahora sí estaban con miedo. Vi al Señor de pie sobre el altar y dijo, golpea el dintel de la puerta para que se tambaleen los postes, cortarlos a todos por la cabeza. Cortarlos a todos por la cabeza, y al último de ellos mataré a espada, y el que huya de ellos no huirá, ni el que escape de ellos se salvará. Aunque caben hasta el infierno, de allí los tomará mi mano. Aunque suban al cielo, de allí los haré descender. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, de allí los buscaré y los sacaré. Y aunque se oculten de mi vista en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Aunque vayan cautivos delante de sus enemigos, de allí mandaré a la espada y los matará. Pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y el Señor, aquí falta un espacio. Dios de los ejércitos es quien toca la tierra y ésta se derritirá, y todos sus moradores se lamentarán y se elevará como un diluvio y será ahogada como por el diluvio de Egipto. Él es quien construye sus historias en el cielo y ha fundado su ejército en la tierra. Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Acá en este versículo Él es el que establece sus pasos en el cielo, ¿ok? Y ha fundado su ejército en la tierra. Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Son ustedes como hijos de los etíopes para mí, o hijos de Israel, dice el Señor. No saqué yo a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los sirios de Kir. He aquí los ojos del Señor están sobre el reino pecador, y los destruiré de la faz de la tierra, y no destruiré por completo la casa de Jacob, dice el Señor. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada
entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los cuales dicen: no nos alcanzará el mal ni nos impedirá. Y eso es algo que vi en otro capítulo donde hablan del orgullo, que creen que nada les va a pasar. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los altos. Eso significa orgullosos, que están en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Qué interesante. Vamos a checar ese versículo. La razón por qué está diciendo eso es porque dice: ¿te crees alto? Te voy a tratar como alto. ¿Ok? ¿Te crees rey? Te voy a tratar como rey. Te va a dar tu castigo según tu posición y según tus obras. Y serán reunidos como se reúnen los presos en la oistinera, y serán encerrados en la cárcel, lo que dice el versículo. Se dan cuenta que hay muchos versículos, por eso no vuelvo al primer versículo. Y después de muchos días serán visitados. Esa visitación es castigo. Ya lo hemos visto, la visitación. Porque el Señor no desechará para siempre. Antes bien, se aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, para aplastar bajo sus pies a todos los prisioneros de la tierra. Eso es lo que habla de los prisioneros el versículo, y habla de aplastar o pisotear. Porque aquí el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Y sabemos que carros es carruajes. Ok, así va. Como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada y con toda carne. Y los muertos del Señor serán multiplicados. ¿Cómo serán multiplicados? ¿Aumentarán la nación? No. Tiene que multiplicarán en el sufrimiento. Recuerda lo que dice la Biblia. Bueno, mejor ya le procedo, porque siempre me pongo a dar muchos comentarios y también eso tarda. Por tanto, entregad a sus hijos al hambre y derramad su sangre a espada, que sus mujeres queden privadas de sus hijos y viudas. Esa es una exacta, justa paga. Como trataron, serán tratados, y sus hombres serán condenados a muerte, que sus jóvenes sean muertos a espada en la batalla. Así dice el Señor de los ejércitos, the Lord of hosts. He aquí el mal irá de nación a nación, y un gran torbellino se levantará de los confines de la tierra, y los muertos del Señor estarán en aquel día de un extremo a otro de la tierra. No serán lamentados, así como el rey Jehoacín, ni recogidos ni enterrados, serán estiércol sobre la tierra. Versículo 5. Ay, Asiria, la vara de mi ira, y el bastón en su mano es mi indignación. Entonces, para Asiria el bastón de su mano es su indignación. Asiria se convierte en una herramienta de castigo para la nación de Israel. ¿Ok? El comentario de Matthew Paul dice: oh Asiria, así que es el llamado a la invitación, o la invitación de Dios para que tome las riendas y se ponga manos a la obra. O bien, ay del asirio, aunque hace mi obra, lo hace de forma perversa, con fines perversos, como veremos. La vara de mi ira, el instrumento de mi ira con el que castigaré a mi pueblo. El bastón en su mano es mi indignación. Mi ira contra mi pueblo pondré en sus manos. Las armas de las guerras.
y les da fuerza y éxito en esta expedición. Ay del asirio, vara de mi ira, y báculo o bastón de mi severidad en sus manos, es decir, cualquier fuerza o poder que hayan usado para afligir a mi pueblo no habría sido ninguno si mi pueblo no hubiera provocado mi ira y severidad, de la manera que no los asirios mismos, sino mi ira, la severidad y los decretos de mi justicia deben ser considerados como la vara y el báculo de que golpean a mi pueblo, puesto que sin esta severidad los asirios mismos no habrían podido hacer nada. A mí me prefiero la palabra bastón. Amén. Y se dan cuenta que estas personas, hermanos, hablan cosas casi repetidas, ¿verdad? O sea que están en comunión con lo que creen. Entonces, si no hayan pecado, Dios no haya tenido necesidad de asirio. En español pone la palabra asirio, en inglés está Asiria y la pone la A mayúscula. Quizás la razón por qué dice asirio en español es porque se están enfocando solamente en el rey, lo cual sí, el versículo se está enfocando en el rey, el cual es el líder de Asiria. Y perdóneme si no leí todo el comentario de Benson, porque a veces se me pasa y estoy diciendo una cosa y otra y así. Pero aquí la ven. ¿Ok? Creo que sí lo leí, pero a veces me olvida un poquito. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieron en mis estatutos, y profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Ahí está. No estaban en la oscuridad. Hoy no sabíamos que si hacíamos mal esto nos iba a pasar. No. Sí sabían. ¿Ok? Y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltará mi verdad. Entonces Dios castiga con misericordia. Amén. Si el hombre que ha visto aflicción bajo la... Soy el hombre, ese es el que escribe Lamentaciones, ese es Jeremías, ¿ok? Soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su ira. Me ha guiado y me ha llevado a tinieblas, pero no luz. Ciertamente se ha vuelto contra mí revuelve su mano todo el día. Ha envejecido mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos. Ha edificado contra mí y me ha rodeado de hiel y dolor. Nehemías, les amonestaste para que volvieran a tu ley, sin embargo, se ensoberbecieron. Significa que se pusieron orgullosos y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, las cuales si el hombre cumple, vivirán ellos. Eso está en Habacuc, creo. Se acobardaron, endurecieron su cerviz y su cuello, y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Sin embargo, no quisieron escuchar. Por lo tanto, los entregaste en manos de los pueblos de las tierras. Sin embargo, por tu gran misericordia, no los consumiste, ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso.
Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no permitas que todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de... ¿Cuáles reyes? Asiria. Hasta hoy sea insignificante ante ti. Pero tú eres justo y en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú has obrado con justicia. Nos hemos merecido básicamente. Pero nosotros hemos obrado con maldad, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres han guardado tu ley, ni han escuchado tus mandamientos. Ni tus testimonios con los que les prometiste, porque no te han servido en su reino, ni en la gran bondad que les diste, ni en la tierra espaciosa y fértil que les diste, ni se han apartado de sus malas obras. He aquí, nosotros somos los siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y aquí somos siervos en ella. Ha dado mucho fruto, y los reyes que pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, también ellos se enseñorean de vuestros cuerpos y de nuestros ganados según tu voluntad, y estamos en gran aflicción. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí. Versículo 6, el último. Se notan que hay muchos versículos que se tienen que demostrar para que vean cómo Dios está molesto, que hicieron malo, etc. Yo lo enviaré contra una nación impía. En inglés dice a hypocritical nation. A una nación hipócrita. Pero sabemos que es una nación malvada, impía. Y sobre el pueblo de mi ira, the people of my wrath, para que quite despojos y arrebate la presa, para que to take away the spoil and to take away the prey, algo así dice, y para ser hollado o trampled down, como lodo de las calles. Están muertos, están ahí, como hemos visto ya en otros versículos. Estos versículos se repiten en Isaías 9:17. Por tanto, el Señor no se alegrará de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos son hipócritas y malhechores. Sabemos que hipócrita sí habla literal hipócrita, pero también habla de la maldad. Y toda boca habla necedades. Con todo esto su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida. Ahorita que me acuerdo en otro versículo donde habla que su mano sigue extendida, es recordando lo que dice Levítico 26, te castigaré 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más, ¿ok? Hay veces que se me olvida hablar de eso. Acontecerá también aquel día que silbará el Señor a la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto. Dios trae al rey de Egipto, ¿verdad? Y acá dice, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. ¿Quién es la abeja que está en Asiria? Pues Asiria. Dios los compara como una abeja que pican. Dice acá, los enviaré, implicando que estaba completamente en las manos de Dios. Dios está en control y sujeto a su dirección, y mostrando que Dios tiene el control sobre los reyes y conquistadores. Proverbios 21:1. Con una nación hipócrita, sí, el profeta se refiere aquí a Efraín y a Judá, o al pueblo judío en general, ha sido objeto de investigación entre los intérpretes, como los designios de Sennacherib eran principalmente contra Judá. Es probable que se dirigiera a esta parte de la nación. Este es evidente el caso, así como se ha supuesto. La profecía fue pronunciada después del cautiverio de las 10 tribus. Véase Isaías 10:20. Apenas es necesario recalcar que la hipocresía era eminentemente característica de la nación. Y contra el pueblo de mi ira, es decir, aquellos que fueron objeto de mi ira, o el pueblo sobre el cual estoy a punto de derramar mi indignación, tomar el botín, que significa sus posesiones, ¿ok?
Cuando alguien conquistaba una nación, tomaban el botín, the spoils, que significa sus riquezas, saquearlos, y pisotearlos en hebreo y hacerlos pisoteadores. La expresión proviene de la guerra donde los vecinos y los muertos son pisoteados por los caballos del ejército conquistador. Significa aquí que el asirio humillaría y sometería al pueblo, que pisotearía indignado a la nación, mirándolos con desprecio y no siendo más estimados que el lodo de las calles. Una figura similar aparece en Zacarías 10:5, y harán como valientes que pisotean a sus enemigos en el lodo de las calles de la batalla. Barnes nota sobre la Biblia, perdón. Porque son gente vacía de consejos. ¿Qué significa eso? Que nadie les decía, no había profeta, no había hombre honorable, santo, justo. No, significa que no aceptaban los consejos, no vivían los consejos, no vivían la luz. Y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que entendieran esto y consideraban. Y consideren, está mal aquí, es un E. Y consideren su fin. Él respondió y les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de jarros y vasos de beber y muchas otras cosas semejantes haréis. Y les dijo: quiebras bien el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Pero se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y abusaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo, de tal manera que aborreció su propia heredad. ¿Lo puedes creer? Derramaré sobre ti mi indignación, soplaré contra ti el fuego de mi ira, y te entregaré en manos de hombres insensatos, hábiles de destruir. Serás pasto en el fuego, tu sangre en medio de la tierra. Nunca más se te recordará, porque yo soy el Señor. Porque yo el Señor le he dicho. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria. ¿Qué es escoria? Para los que no saben, es la basura del metal. ¿Ok? Cuando quieren derretir cobre, siempre hay una basurita que le tienes que quitar por arriba. Igualmente, la nación de Israel se convirtió en una basura. ¿Ok? Ya no eran un metal fino, sino que eran la basura del metal. He aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como se reúne plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él y fundirlos. Así os reuniré en mi ira y en mi furor, y os dejaré allí para derretirlos. Sí, os reuniré y os lanzaré el fuego de mi ira, y seréis fundidos en medio de ella. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos. Y aquí usa la palabra fundidos, que significa derretidos. Ajá. Aquí vamos a ponerle derretidos para que sepamos. Cuando le hablo en español me dan muchas ganas de hacer el acento español. En medio de él, y sabréis que yo soy el Señor, he derramado mi furia sobre vosotros. Cómo cubrió el Señor de nube en su ira a la hija de Sión, y arrojó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor ha devorado todas las moradas. En otro versículo que vimos, ya se me olvidó. A lo mejor me acuerdo en un momento.
Y no ha tenido piedad, ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá, las ha derribado por tierra. Ha profanado el reino y a sus príncipes con el ardor de su ira todo el poder de Israel. El poder de Israel, su gloria también podemos ver, que se repitió en el versículo. Retiró su diestra delante del enemigo y encendió contra Jacob como llama de fuego que consume por todos lados. Los aposentos, esa es la palabra, gracias Señor. Es la palabra que me quería acordar. Por tanto, así es el Señor Dios de Israel, y aquí traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que cualquiera que lo oiga, dice, le temblarán ambos oídos. Esa es la palabra correcta. Le van a temblar. ¿Puedes entender eso? Le debe de entrar un miedazo. Hoy estamos en lo mismo, leemos la Biblia y debemos experimentar este miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos acusa y necesitamos arrepentirnos hoy. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se limpia y se vuelve boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad y la entregaré en manos de sus enemigos, aquí en Asiria. Serán presa y despojo para todos sus enemigos. No quisieron ser amados y protegidos y bendecidos. No quisieron el Espíritu de Dios y su bondad y su misericordia y sus bendiciones. Quisieron ser unos testarudos y quisieron ser de cerviz dura. Quisieron tener su cuello duro. No quisieron escuchar a los profetas. Y por eso les vino esa ira de Dios. Hoy viene una ira venidera también. Vienen 7 plagas. Así como hubo 10 plagas en Egipto. Vienen unas 7 plagas que le van a caer al impío, al que no aceptó a Cristo, al que no vivió la vida cristiana. Jóvenes y ancianos yacen por tierra. Yacen significa que se están muriendo. Caen. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Los has matado en el día de tu ira. Has matado y no has tenido compasión. Alguien me puso un comentario hace unas semanas que Dios era amor. Dios es amor, pero Dios es justo y requiere justicia. La paga del pecado es la muerte. El que no obedezca tiene que morir. Solamente la santidad puede estar presente de Dios, y si no, el fuego lo va a destruir, porque la presencia de Dios es fuego. Vuelvo a leer. Los que comían, o no sé si me quedé aquí, discúlpeme que se me olvida un poco. Los que comían con delicadeza están desolados en las calles. Uy, su riqueza, su vinito, sus vinitos hechos diferentes, sus licores, sus vinitos, sus licores, su riqueza, sus comidas, sus oros de allá de España, ¿cómo se llama? Tirsch, algo así se llama. Pues ya ahora están muertos. Los que se criaron entre escarlata se abrazan a los estiércoles. Escarlata es una tela delicada que es para ricos. Pero ahora en vez de estar vestiditos muy bien, están muertitos al lado del estiércoles. Porque el castigo de la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el castigo del pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante y nadie la detuvo. Atado está en tu mano el yugo de mis rebeliones, enredados están, has subido a mi cuello, ha hecho caer mi fortaleza. En manos de ellos me ha entregado el Señor, de las cuales no podré levantar. No me podré levantar. El Señor pisoteó a todos mis valientes en medio de mí. Convocó contra mí mi asamblea para quebrantar a mis jóvenes. Pues los jóvenes eran villanos, se lo merecieron. El Señor pisoteó con un lagar
a la Virgen hija de Judá. Y vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro acuerdo con el infierno no se mantendrá, porque cuando pase el azote turbulento, serán pisoteados. Así es el versículo 6. Desde el momento en que salga los arrebatará, porque mañana tras mañana pasará de día y de noche, y será una pena solo entender el rumor. Porque la cama es más corta de que uno se estire en ella, y la manta más angosta para que uno se envuelva en ella. Entonces, cuando todas estas cosas pasaron, se querían morir y no querían experimentar nada del sufrimiento que se merecían. Pero Dios dice, no, vas a pasar el sufrimiento. Qué fácil de cobarde quererse morir. Y Dios es justo. Aquí termina el estudio. Por favor, vean el video. Porque Dios va a juzgarlos. Sé que Dios les tiene una bendición con este estudio. Y usted se hace el que está ocupado viendo otras cosas que no importan. Entonces tome en lo serio este estudio. Porque este estudio no nomás es estudiar la historia. La historia se repite en Romanos 10:4. O 4:10, ¿cómo va la cosa? No, si es 4:10. Vamos a ver si estoy correcta. No es 4:10. Quizás sí es 4. A ver. Dice, whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Cualquiera cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestro aprendizaje. Okay, for our learning and comfort. Y consuelo. Okay. Ay, ahora ya no sé cómo. Aforetime. Ok, me faltó la E. O 15:4. Cualquiera cosas que fueron escritas en antemano o en tiempo anterior fueron escritas para nuestro aprendizaje, que nosotros por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hay una lección que aprender de ese libro de Isaías. No nomás es historia, es algo que se repetirá. Todo eso, la espada, las plagas, todo eso va a venir, la hambre. Una de las plagas en Apocalipsis 16 es que no va a haber agua ni comida. El sol va a estar pegándoles. Entonces hoy es el día del arrepentimiento. Hoy vuélvete a Jesús, hoy vuélvete, porque la vida es muy seria y Dios no está jugando juegos. Con tu vida es muy preciosa y vales para Dios, y Dios quiere perdonarte, restaurarte. Querido Padre Celestial, gracias por ese estudio. Dios, tu Santo Espíritu visita a esta gente que está suscrita y que no ven los videos. Despiértalos, oh Dios. Y gracias por tu bendición de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.